Primera de Corintios capítulo 1. Hay un versículo ahí que quisiéramos leer, poner nuestra atención en este versículo que está en la carta a los Corintios. Y en esta carta, Primera de Corintios capítulo número 1, versículo 9, vamos a dirigir toda nuestra atención. Porque dice la palabra del Señor de esta manera, Primera de Corintios 1:9. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Una vez más, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos honra y gloria, Señor, a tu debido nombre, mi Dios. Reconociendo que tú y solo tú, Señor, eres digno de ser alabado, de ser glorificado. Solo tú, Señor, eres digno. Y por eso te damos gracias, Señor, que se nos concede este momento para escuchar tu palabra, para escucharla, para recibir de ella, Señor, aliento, ánimo, dirección, alimento para nuestras almas. Te rogamos y te imploramos que por medio de tu palabra, Señor, sé tú, Señor, quien nos hables. Sé tú, Señor, quien nos hables a los corazones nuestros y que podamos ser receptivos a la voz tuya, Señor. Te ruego que tengas misericordia de los que estamos hoy aquí reunidos y aún de aquellos que por línea estarán escuchando tu palabra. Te ruego todo esto a ti, mi Dios, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar, por favor. Hoy en este día, donde se están celebrando las madres, yo quisiera hablar acerca de la base de nuestra confianza. La base de nuestra confianza. La base de nuestra confianza. O sea, ¿de dónde obtenemos nuestra confianza? La base, lo que proporciona confianza, lo que proporciona seguridad. Digo esto porque es lo que, de alguna manera, es lo que yo hallo aquí al apóstol Pablo haciendo. Lo hallo aquí a él diciéndonos, a nosotros, a los corintios, cuál era la base de su confianza. O sea, ¿qué era lo que a él le proporcionaba confianza, seguridad, a pesar de todo lo que él estaba enfrentando? A pesar de todo lo que él estaba enfrentando, él es un hombre con confianza, con seguridad. O sea, él nos va a decir la base de su confianza. Porque si usted no lo sabe, este hombre que escribe esta carta y que escribe la mitad del Nuevo Testamento, fue un hombre que sufrió mucho en la tierra, sufrió mucho. O sea, Pablo fue un hombre de sufrimiento. Lo rechazaron, lo criticaron, lo despreciaron, lo insultaron, lo apedrearon, lo persiguieron, amenazado todo el tiempo, hasta el final que prácticamente lo matan, lo decapitan. Él fue decapitado. O sea que desde el día en que el Señor lo alcanza hasta que él muere fue una vida de sufrimiento, a tal grado que su vida termina como un mártir, siendo decapitado. O sea que fue una vida de mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero el sufrimiento no solamente vino de los enemigos allá afuera. No, el sufrimiento que marcó la vida de Pablo también vino de adentro, de la misma iglesia que él
que Él es usado por Dios para establecer. Y si hubo una iglesia, que le causó dolor, tristeza, fue esta. Fue esta iglesia en la ciudad de Corintios. Esta iglesia le causó tantos dolores, tantos desvelos. Incluso esta carta, la primera de Corintios, ¿sabe por qué se escribe? Se escribe porque a él le informan que esta iglesia tiene un montón de problemas. Por eso esta carta es escrita debido a una carta que le mandan a él. Escuche 1 Corintios 1:11. 1 Corintios 1:11. Él le dice: hermanos míos, algunos de la familia de Cloé me han informado. O sea, he recibido un informe, he recibido un reporte de una familia que se llama familia de Cloé, de un hermano Cloé. Esa familia le manda a informar a Pablo: Pablo, en la iglesia de Corintios hay una lista de problemas, de adversidades, de dificultades, de cosas que tan difíciles. Una de ellas es que hay mucha rivalidad entre los hermanos, hay mucha rivalidad entre ellos. Entre ellos no se están llevando, se están dividiendo, porque algunos de ellos están diciendo que son de este, otros dicen que son de otro. O sea, que están haciendo grupos dentro de la iglesia alineándose a cierto maestro que dice: no somos de Apolo, somos de Pedro, somos de Pablo. O sea, Pablo, en la iglesia hay rivalidades entre los hermanos. Así comienza la carta. Y después, a lo largo de toda la carta, él comienza a enfrentar o a notar todos los problemas que hay. Por ejemplo, en el capítulo 5 de esta carta, si nunca lo ha leído, léala, porque se dice que había un miembro de la iglesia, un miembro que le había quitado la esposa a su papá. La Biblia no esconde nada de los defectos de la iglesia. La Biblia no pinta una iglesia perfecta, la muestra como lo es, con todos sus defectos. Y un miembro de esta iglesia de Corintios, estaba con la esposa de su papá, con su madrastra. Y la iglesia no había hecho nada con eso. Capítulo 6, para que tengan una idea más o menos de lo que esta iglesia estaba causando. Se estaban demandando, los hermanos se estaban demandando. Capítulo 6 dice que un hermano estaba llevando a juicio a otro hermano por cierta pleito que hubiera entre ellos, demanda. Se estaban llevando ante los jueces. Los hermanos, hermano tal demandaba al hermano tal. Capítulo 6 de esta carta. Capítulo 7 enfrenta otro problema. Los hermanos se estaban divorciando de las esposas, o viceversa, las esposas de los esposos, simplemente porque no eran creyentes. Como tú no eres creyente, hoy me divorcio de ti porque me voy a casar con un creyente. Entonces Pablo tiene que decir: no hagan eso, no se divorcien. Si él se quiere quedar, quédate con él, porque tú lo santificas, y viceversa. O sea, no se divorcien. O sea, capítulo 7 habla de eso, del matrimonio, de la importancia del matrimonio, aunque sean creyentes y incrédulos. No se divorcian, pero debido a que se estaban queriendo divorciar. Capítulo 8 hay otro problema. El capítulo 8, el problema es que los hermanos fuertes se están peleando con los hermanos débiles debido a lo que se puede comer. Unos dicen: podemos comer carne a los ídolos, y otros dicen: no se puede comer carne a los ídolos. Y entonces estaba causando problemas entre los maduros y los inmaduros, los fuertes y los débiles. Capítulo 8. Capítulo 10 habla de que el 10 es hasta peor, porque dice que en la Santa Cena se estaban embriagando. Dice que venía a comer Santa Cena, y con el vino que pasaban para la Santa Cena se estaban poniendo happy los hermanos. Se estaban embriagando. El capítulo 10. Y que a los pobres que no tenían los despreciaban. ¿Quiere que siga? Ya los deprimí. Capítulo 11 adelante, el 12 habla de los dones, donde unos creían que eran más espirituales que otros porque tenían ciertos dones. Yo tengo este don, y este don es más espiritual, y entonces me hace mejor que tú. Entonces, aún con los dones del Espíritu, también se estaban ellos peleando con los dones.
Porque es una iglesia con muchos problemas. Y lo tremendo de todo esto, que a esta iglesia Pablo le dedicó 1 año y medio de su entrega. 1 año y medio él deja saber que le dedicó a enseñarlos. A la mayoría de las iglesias duraba unos meses, 3 semanas, 2 meses. A esta iglesia él permaneció 1 año y medio con ellos. Y después, cuando él se va, deja a un maestro excelente llamado Apolos. Apolos lo deja a él como el maestro de esta iglesia. Y si ustedes no conocen la historia de Apolos, Apolos era un gran maestro con muchos conocimientos. Él se queda encargado de esta iglesia. Pero aún así, era una iglesia con tantos problemas, dificultades. ¿Cómo se sentiría Pablo? ¿Cómo se sentiría cuando él le llega el reporte de los de Chloe, que le informan a él acerca de tantos problemas? Les pregunto a ustedes, ¿cómo creen ustedes que él se sentiría? Como el apóstol, como el pastor de la iglesia. ¿Cómo creen ustedes que el apóstol Pablo se sentiría y se fue afectado cuando lee este reporte? ¿Cómo creen ustedes? Nomás pónganse en los zapatos de él. ¿Cómo creen? ¿No creen ustedes que lo pudo haber desanimado? ¿No creen ustedes que eso lo pudo haber desanimado, entristecer a tal grado que uno puede llegar a pensar: mi trabajo fue en vano? Mi trabajo es en vano, todo lo que hice, todo lo que le dediqué. Y esta es la condición de la iglesia, que no es un problema, no son dos, no es una lista, uno tras uno. Yo me imagino que Pablo, al igual que cualquier otro, se desanima, se desalienta. Comienza uno a pensar: esto es en vano, esta gente no capta, no entiende, no avanzan, no mejoran, no progresan, sino que en vez de avanzar los veo retrocediendo, los veo con sus viejas prácticas. Se siguen comportando como lo que eran antes, eso fue algo difícil para él tener que manejar en su mente, sus emociones, al ver tantos problemas. Pero está aquí donde yo hallo la base de su confianza. ¿Cuál era la base de su confianza? Otra vez, 1:9, que dice: Dios es fiel. Dios es fiel. Mi confianza, mi seguridad, mi optimismo se debe a que Dios es fiel. ¿De dónde podemos nosotros obtener nuestra confianza, nuestra seguridad? ¿Cómo podemos mantenernos optimistas aun cuando las cosas no se vean bien? ¿De dónde podemos hacerlo nosotros? ¿A dónde podemos ir? A lo mismo que Pablo, recordarnos de que Dios es fiel. Porque quiero que sepa, los tiempos no han cambiado. Hoy, de igual manera, la iglesia también está pasando momentos difíciles. La iglesia de hoy, al igual que en los tiempos de Pablo, hay problemas doctrinales. Ya no se sabe lo que se cree, ya no se sabe lo que se enseña. Cada quien enseña lo que le parezca, lo que quiera. Hoy se están enseñando cosas con la Biblia que no son bíblicas, no son verdades. O sea, que hay crisis en la área doctrinal. Aparte de lo doctrinal, que para mí es muy importante, aparte de eso, hoy la iglesia se encuentra fría. Hoy la iglesia está fría. Hoy la iglesia está apática. Hoy ya no hay fervor. Hoy estamos enfrentando una iglesia donde ya no hay pasión por Dios, donde no hay pasión por la palabra. La iglesia de hoy está en una condición triste, y lo digo no a nivel congregacional, lo digo a nivel mundial. A nivel mundial, no importa donde yo vaya a predicar, es lo mismo. Hermanos fríos, insensibles, no tienen hambre, han perdido la pasión. O sea que es un problema mundial.
Voy a México, encuentro lo mismo. He ido a Canadá, es lo mismo. He ido a Colombia, es lo mismo. He ido a Honduras, es lo mismo. O sea, donde quiera que uno va, hay ya lo mismo. Una iglesia fría, una iglesia que no tiene hambre de Dios, hambre de su palabra. O sea, que es una iglesia que también, al igual que la de Corintios, se encuentra en un estado muy, muy triste. Muy triste. Y si eso no fuera suficiente, la lucha que estamos teniendo con nosotros mismos. ¿Cómo se sienten ustedes con ustedes mismos? Con usted mismo, ¿cómo se siente? ¿Usted se agrada de su posición, de su condición? ¿Usted se agrada? ¿Usted está satisfecho en el nivel que está espiritualmente? ¿No tenemos también los mismos, algunos estancados, luchas personales, tentaciones? Algunos de ustedes están batallando no solamente con el estado de la iglesia, no solamente con su propio estado de condición espiritual, sino que también están batallando con sus hijos. Con sus hijos no quieren, sus hijas no quieren nada con Dios. Una generación que se halla en un estado deprimido todo el tiempo, sin gozo, sin paz, rebeldes a lo espiritual, no quiero nada con Dios, una rebeldía. O sea que estamos hablando de luchas externas, internas, con familia, o sea, luchas por todas partes. Mi pregunta es, ¿de dónde obtenemos confianza en medio de los tiempos? Solo hay una fase, solo hay una frase, y es: Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. O sea, tenemos que hacer lo que Pablo, en vez de quedarse viendo a los corintios, él levanta la mirada y se recuerda que en el cielo hay un Dios que es fiel. No pone su mirada sobre los corintios y ni tampoco pone su mirada sobre sí mismo. No soy fiel yo de usted, pero Dios sí es fiel. Solo Dios es fiel. Y es su fidelidad la que me da a mí, ¿qué? Confianza, seguridad. Que aunque todo se está viendo contrario, que aunque todo se está viendo opaco, hasta negro, ya no se ve, aunque todo se va a ser que va de mal en peor, mi mirada la alzo. Porque me recuerdo que en el cielo hay un Dios que es fiel. O sea que la mirada de Pablo no está sobre los corintios, porque los corintios lo hubiesen. Si él pone su mirada sobre los corintios, ¿qué le pasaría? Si él piensa que se basa en los corintios, ¿sabe qué hace Pablo? ¿Sabe qué hace? Renuncia. Él renuncia. Si él pone su mirada sobre sí mismo, con todas sus debilidades, con todas sus fragilidades, renuncio. Ni ellos pueden, ni yo puedo, porque también soy yo también frágil, débil. No es que Pablo se cree mejor que ellos. Pablo sabe, yo también tengo mis propias luchas, mis propias batallas. La iglesia está como está, yo tengo mis problemas, mis propias luchas. Aparte tengo mis propios problemas personales. Tengo tantas cosas. Mejor renuncio. Si yo pusiera mi mirada sobre mí o sobre ellos. Pero Pablo aquí nos enseña: la mirada no se puede poner sobre la gente, sobre la iglesia, sobre uno mismo. La mirada se tiene que poner sobre Dios. ¿Por qué sobre Dios? Porque solo Dios es. O sea, hay que quitar la mirada de uno mismo, hay que quitar la mirada de los demás y alzarla sobre Dios. Porque Dios es fiel. Dígale por favor a la que está a la par suya, dígale, recuérdele, dígale: Dios es fiel. Recuérdale, por favor, usted predíquele a la que está a la par suya, dígale: Dios es fiel. Dios es fiel, es la base de mi confianza. Lo que me motiva a seguir es que tengo un Dios que es. Dios es fiel.
O sea que este Dios es fiel, que aparece en 1:9, está en medio de un momento donde Él no tiene nada en qué basarse. Este 1:9 está en medio de un momento donde Él no está viendo nada humanamente bueno. Humanamente todo está en contra, todo va en contra de lo que Él quisiera ver. Él quisiera una iglesia fuerte, Él quisiera ver una iglesia pura, santa. Él quisiera ver una iglesia buscando de Dios. Él quisiera ver a un hombre metido. Él quisiera, pero no lo sabe. Entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Qué hace? Está aquí cuando él recuerda, Dios es. O sea que ese Dios es fiel, está en medio de un momento muy opaco en la vida del apóstol Pablo. ¿Estamos entendiendo? No le está diciendo cuando todo le va bien, cuando todo está mal. No, está en medio de una temporada de dolor, de lucha, de dificultad en tantas cosas. Y es aquí cuando él, como que él mismo se auto recuerda, él mismo auto se alimenta y se recuerda, tengo un Dios que es. Dios es fiel, Dios es fiel. O sea que es un auto alimentarse uno, para uno no llegar a pensar, no, esto es de balde, esto es en vano. No va a poder, no se va a poder. Me recuerdo, número 1, Dios es fiel. Lo ha sido y lo será. Y es aquí donde Él les recuerda algo a los corintios. Pero más que recordárselo a Él se está recordando a sí mismo. Él vuelve y le dice, ¿qué es lo que dice? Fiel es Dios. ¿Qué dice versículo 9? ¿Por el cual qué? Por el cual fuisteis llamados. Corintios, ustedes fueron llamados. ¿Quién los llamó a ellos, a los corintios? Vamos a ver esto, se va a poner interesante. Note que esta palabra llamados, que aparece en el 9, también aparece en el 1 y en el 2, versículo 1 y versículo 2. Pablo dice, versículo 1, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo, llamados. O sea que aparece llamados 3 veces. Llamados. O sea, ustedes son los llamados. Los llamados de Dios. Dios los llamó a ustedes. Fue Dios el quien los llamó a ustedes. Por eso versículo 2 les dice, ustedes son la iglesia de ¿quién? Ahí dice versículo 2, ¿la iglesia de quién? De Dios, no la iglesia de Pablo, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios que está en Corintio. Esta iglesia que está en Corintio le pertenece a Dios, no a Pablo. No le pertenece a los corintios, le pertenece a Dios. ¿Por qué le pertenece a Dios? Porque Él fue el que los llamó a ustedes. Ustedes son los que Dios llamó, apartó, separó. O sea que ser la iglesia de Dios es mucho más que pertenecer a una congregación y ser miembro de una congregación. Es mucho más que eso. Usted, más que pertenecer a una congregación y ser miembro, que es muy importante, por favor, no quiero que malinterpreta. Es muy importante ser miembro de una iglesia local, congregación, eso es muy importante. Pero más que eso hay que entender que somos miembros de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia existe porque es Dios el que la llama. Es Dios el quien te llamó. Pablo está entendiendo. Estos corintios son los que Dios, estos corintios que están atacándome dando problemas, son los llamados. Quiero que entienda, por favor, cuando Pablo llega a esta ciudad de Corintios, él no halla cristianos. ¿Sabe cuántos cristianos halló? ¿Sabe cuántos? 0, ni uno. Porque el evangelio es nuevo. Él está llevando el mensaje por primera vez. Apenas está comenzando el mensaje a regarse. O sea, él no encuentra ni una tan sola congregación. Hoy en el 2022 está más fácil, porque uno va y donde quiere que yo vaya, yo encuentro cristianos y me puedo familiar con ellos y los he conocido, parecemos familia, porque ya somos del mismo padre. Pero Pablo llega a una ciudad donde no hay ni tan solo uno.
Lo que él halla es una ciudad llena de paganismo. Corintios es una de las peores ciudades de su tiempo. Corintios se conoce por su mala fama de su inmoralidad sexual. Corintios, amados hermanos, si usted un día busca y lee la historia, se daría cuenta que en Corintios se practicaban una de las peores cosas, que mejor ni lo nombramos aquí, de lo que se practicaba en la ciudad de Corintios. Era una ciudad perversa, pervertida, hundida en la inmoralidad sexual, en el paganismo, en la idolatría. Eso es lo que haya Pablo. A tal grado que, no me para que una idea, 1 Corintios 6, versículo 9. Oiga lo que le dice a los corintios. Capítulo 6, versículo 9 del 1 Corintios. ¿No saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores. Esa es la lista. Versículo 11. Y eso eran algunos de ustedes. ¿Qué encontró Pablo cuando llegó a Corintio? ¿Qué encontró? Ahí está. Una ciudad llena de todo tipo de maldad, de perversidad. ¿Entendimos? Pero ahora ¿qué son? ¿Ahora qué son? Son la iglesia de Dios. Este grupito es la iglesia de Dios. ¿Cómo llegaron a ser la iglesia de Dios? ¿Cómo llegaron a ser la iglesia de Dios? Si eran tan vil, tan bajos, ¿cómo llegaron a ser la iglesia de Dios? Porque Dios los llamó. Dios los llamó a ellos. ¿No están entendiendo, mis hermanos? Dios los llamó a ellos, los apartó, los separó. O sea, Él sabe, esta gente que hoy está en la iglesia, que son la iglesia, no porque yo los llamé, no porque yo los aparté, no porque yo los hice creyentes, son iglesia, porque Dios los llamó a ellos. Dios los apartó a ellos. Ellos son los cristianos, la iglesia, por el llamado que Dios hizo sobre sus vidas. Aún Pablo sabe que él es creyente. ¿Por qué Pablo es creyente? Porque Dios también a él lo llamó. Uno, Pablo, llamado por Dios. Dios me llamó. Pablo sabía, yo no quería nada con el evangelio, yo no quería nada con esto, pero Dios me llamó a mí, así como los llamó a usted. No están entendiendo, mi amor. O sea, el llamamiento llegó a sus vidas. O sea, que Pablo se está recordando, esta gente, los corintios, no fue la que buscó a Dios, fue Dios el que los buscó a ellos. Ellos no fueron los que llamaron a Dios, fue Dios el que los llamó a ellos. Es Dios. Nosotros no pusimos la mirada sobre Dios, fue Dios el que puso su mirada sobre nosotros. Es Dios el que llama. ¿Y en qué manera me alienta esto a mí? Es saber que cuando usted mire que su hijo no quiere nada con Dios, cuando usted mire que su hija no quiere nada con Dios, cuando usted mire sus propias luchas, cuando usted mire que sus hijos y su familia hay problemas, cuando usted mire todo lo que Pablo, recuérdese, yo no soy quien los llamo, es Dios quien va a llamar a mi hijo, es Dios quien va a llamar a mi hija, es Dios el que los va a separar, es Dios el que va a hacer la obra. Por duro, por dura, por rebelde que sea tu hijo, no te preocupes, con el llamamiento de Dios, Dios lo transforma, Dios lo cambia, Dios lo levanta. Y por eso sigue rogando por tu hijo, ruega por tu hija, ruega por tu familia. Dios llama a mi esposo que es rebelde, que es duro, que no quiere, pero para ti no hay nada imposible. Solamente llámalo, Señor, apártalo, tú lo puedes cambiar. Eso es tu deber. Solamente elévalo en oración a tu hijo, eleva a tu esposo o a tu esposa, elévalo, porque Dios es el que llama. Es Dios el que llama. Tú no lo puedes cambiar, tú no lo puedes transformar,
Pero si Dios lo llamara, entreteniendo. Esto es lo que se llama la gracia de Dios. Es lo que la gracia de Dios es Él llamando ¿a qué dijimos? Pecadores. Es Dios. Esa es la gracia de Dios, que la vemos desde el inicio. Adán peca, Adán es el que desobedece. ¿Y quién es el que llama? ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que busca a quién? ¿Adán a Dios o Dios al hombre? Esa es la gracia de Dios. Y Pablo dice, oiga lo que le dice el versículo 4, 1:4. Le doy gracias a Dios siempre por ustedes. ¿Por qué le da gracias a Dios? Porque la gracia de Dios les fue dada. Cuando Dios los llamó, la gracia de Dios llegó a sus vidas, a estos rebeldes, a estos pecadores, viles, homosexuales, afeminados, borrachos, injustos. A veces la gracia de Dios llegó a sus vidas y los convirtió en su iglesia, los convirtió en su pueblo. La gracia de Dios es la que levanta a un pecador y lo hace. La iglesia es Dios. Veo a mi hijo que no quiere nada. Así estábamos todos. Así estabas tú. Pablo dice, Dios es el que llama, Dios es el que los va a llamar. Y eso es lo que me mantiene, es lo que me anima. Eso es lo que me sigue empujando a seguir. Porque he conocido a un Dios que es fiel, que llama a pecadores. Y por eso seguiré predicando, seguiré sirviendo. Porque tengo un Dios que es fiel. Y a su tiempo te va a llamar. A tu tiempo te va a alcanzar. A tu tiempo Dios te va a visitar. La gracia de Dios te va a visitar. Y la gracia de Dios te va a cambiar. O sea, es la gracia de Dios que viene con el llamamiento. Es que a veces nos cuesta entender esto acerca del llamamiento de Dios. Y creo que hay que entender, número uno, el pastor no llama a nadie. El pastor hace una invitación. Y yo predico en general. Mi predicación es general a todos. Mi invitación es a cualquiera. Pero aquí estamos hablando de algo más específico. Cuando Dios te llama a ti. Y cuando Dios te llama, no hay quien pueda resistir ese llamado. No hay quien. El ejemplo más preciso que hay en la Biblia acerca de este llamamiento se lo voy a mostrar. Para que usted entienda y se llene de esperanza que Dios puede cambiar, salvar a ese hijo, a esa hija. Dios puede salvar a tu esposo, a tu esposa. Mire lo que hace Dios cuando llama. ¿Se recuerdan de un tal Lázaro? ¿Se recuerdan de Lázaro? ¿Qué sabemos de Lázaro? ¿Qué nos acordamos de Lázaro? ¿Qué nos acordamos de él? Que se enfermó. Primero se enfermó. Comencemos desde el principio. Se enferma. Y su enfermedad fue tan grave que lo mata. Le mandan a decir a Jesús: ven por favor, que tu amigo a quien tú amas está enfermo. Jesús no fue. Jesús lo dejó que se muriera. Cuando por fin llega Jesús donde está Lázaro, se nos dice Juan 11:17, llevaba 4 días de muerto. ¿Entendimos? 4 muertos, o sea, no 1, no 2, no 3, sino 4. O sea, ya no había dudas, está muerto. 4 días, es que no hay dudas de que tenía ni un mínimo esperanza de vida, estaba muerto. Cuando de repente llega el Señor, llega la gente llorando, la gente, ay, ¿por qué no viniste antes de tiempo? Que va a estar gente en un escándalo. Y Jesús, cálmense, que esto lo dejé para la gloria mía. Vayan. Los llevó al sepulcro. Ese es, ¿qué manda a decir Jesús? ¿Qué dice? Quiten la piedra. Quiten la piedra. Cuando ya no hay piedra, de repente, dice Juan 11:43 y 44, que el Señor alzó la voz, clamó a gran voz: ¡Lázaro,
ven fuera. Y el que había muerto, ¿cómo salió si estaba muerto? ¿Cómo? ¿De dónde obtuvo fuerzas para levantarse? ¿De dónde obtuvo vigor para salir de la tumba? ¿De dónde un muerto jamás sale? Entonces la pregunta que hay que hacer, ¿de dónde obtuvo él fuerzas, vida, vigor, energía para poder levantarse y salir? ¿De dónde? Del mismo llamamiento. Cuando él dijo, Lázaro, ven fuera, en ese llamamiento iba el poder de Dios, iba la fuerza de Dios para levantarlo, para sacarlo de ahí. O sea, ¿por qué les estoy diciendo yo esto? Para que ustedes entiendan que cuando Dios llama, no es que Él dice, ¿ustedes quieren? Es que usted, ¿qué le puede decir? Usted no. Cuando Él llama y no hay quien pueda resistir el llamado de Dios. En una ocasión le dijo a uno que se había subido sobre un árbol, y él lo estaba mirando, y Jesús hasta la mirada y le dice, Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que yo pose en tu casa. Y Zaqueo fue llamado. O sea, Mateo, levántate y sirve. ¿Qué estoy diciendo en esta mañana? Que cuando el Señor llama, no hay quien pueda resistir el llamado de Dios. No pueda. Y por eso mi deber como pastor, su deber como madre, como padre, Señor, llámalos, porque tú eres fiel en llamar a pecadores. Tú eres el que los salva. Eres tú. No es obra humana, no es obra personal, es obra de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Y la experiencia de Lázaro es la experiencia de todo verdadero cristiano. Fuimos llamados por Dios, y con su llamamiento vino el poder, la capacidad para hoy ser un hombre vivo a Dios. ¿Entendieron? Todo hombre, toda mujer que es cristiana auténticamente, primero tuvo que haber sido llamado por Dios. Dios lo tuvo que llamar. Porque estábamos, al igual que Lázaro, estábamos ¿cómo estábamos? Muertos. Pero cuando Dios te llamó en aquel día, en aquel momento que solamente tú te acordarás, Dios te tuvo que haber llamado, y ¡boom!, llegó el poder de Dios para poder caminar. Y hoy tienes la habilidad de buscarlo, adorarlo, pero Dios te tuvo que llamar. Y Pablo está recordando, estos corintios no son míos. Estos corintios que me están dando dolores de cabeza, que me están afectando, no son míos, son tuyos. Tú los llamaste a ellos. Son los llamados. Dice 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Recuérdese, es Dios el quien llama. Es Dios el que va a llamar a tu hijo, a tu hija. Solo te digo una cosa, elévalo en oración, elévalo en ruego. Suplícale a Dios por tu hijo, por tu hija, ruégale. Es que Dios no quiere nada. Nadie quería nada, todos somos rebeldes, pero Dios en su misericordia hace un llamado efectivo, eficaz, que nadie puede resistir. Y le voy a decir en este día, el más duro es el que Dios más lo cambia y lo transforma en un hombre y mujer de Dios. ¿Quieres ser duro? You want to be hard. Ok, vas a pelear con Dios. Y dura cosas es dar cosas contra el aguijón. You're not fighting with your parents, you're fighting with God. Tu lucha no es contra tu mamá. Tu lucha no es contra tu papá, tu lucha es contra Dios. No es la lucha de mamá. Estás luchando con Dios. Y le voy a decir algo, Dios nunca pierde. Con todos los que él batalla y los va a alcanzar. Y terminan doblegados, por mucho que se vuelva, Dios los doblega. Pero tú tienes que orar, Padre, mi hijo, Padre, mi hija, mi esposo, mi esposa, y lucha, pelea por él. Y Dios, te aseguro que nunca va a perder ninguna batalla. Pero tienes que rogar, tienes que elevar ese ruego para que Dios lo llame. Llama a mi hijo, llámalo. Porque el que Dios llama, terminan ante él. Nunca se le olvide que el que escribió este libro llamado Pablo, era el más duro.
y termina siendo el más efectivo para Dios. Es un ejemplo. Si puedes salvar a Saulo, si puedes salvar a este, ¿no crees que puedes salvar a tu hijo? Dios es. Note que le dice, Dios no solamente los llamó. Oiga lo que le dicen en el 8. Oiga lo que le dicen en el 8. También el que los llamó, también ¿qué dice? Os confirmará hasta el fin. Para que ustedes, los que ahora tienen un montón de defectos, para ustedes los que tienen un montón de manchas y de errores y de defectos, en aquel día van a ser hallados, ¿cómo dice? Irreprensibles. ¿Están notando cómo Pablo se está animando? El Dios que los llamó es el mismo Dios que los va a confirmar hasta el fin. Para que en aquel día, cuando Cristo venga y tenga que comparecer, van a ser hallados irreprensibles. O sea que Pablo dijo, el que los llamó es el mismo Dios que los va a confirmar. Él os confirma. ¿Qué significa eso? Que es Dios el que los hace estar firmes. Es Dios el que los establece. Es Dios el que los asegura. O sea, Corintios, Dios es el que los va a hacer a ustedes firmes, estables. O sea, es Dios el que los va a llevar a ese nivel. Ahorita, ¿cómo están los corintios? ¿Cómo está, cuando él escribe esta carta, cómo se hallan los corintios? Se hallan en un estado inferior. No están viviendo de la manera en que deben de vivir. Son cristianos. Son cristianos. ¿Cómo los llama? A la iglesia de Dios, los santificados. Ellos son los santos, porque eso es lo que Dios hace cuando te salva. Pero la vida de ellos ahorita está a inferior a lo que Dios ha hecho. No están viviendo de acuerdo a cómo deben de vivir. O sea, en teoría son estos, pero en la práctica están fallando. Pero Pablo entonces dice, me lleno de consuelo, de aliento, porque el Dios que los llamó a ustedes es el Dios que los va a confirmar. Los va a hacer estar firme. Los va a establecer. O sea, Pablo está seguro de que esta iglesia, aunque está como está, no va a desaparecer. No va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque es Dios el que la confirma. Es Dios el que la va a guardar. Es Dios el que la va a sostener. Yo quiero que usted sepa algo. La iglesia existe todavía. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Si Dios no fuera fiel y dependiera de nosotros, ya la iglesia no existiera. La iglesia existe todavía y seguirá existiendo porque Dios es fiel. No hay ninguna otra explicación. Una iglesia con tantas luchas, con tantas debilidades, con tantas tentaciones. Incluso les voy a decir, la razón por la cual usted sigue de pie y sigue aquí, en medio de tantas situaciones personales, sigue aquí con todas sus luchas, sigue aquí de pie, es porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. A los que Él llama, Él también es quien los confirma. Es Dios. Y la iglesia seguirá. Y por eso yo, al que está orando por un avivamiento, si aquí hay alguien que está orando por un avivamiento, sigue orando. Porque cuando menos pensemos, Dios volverá a levantar su iglesia. Y si Él no viene,
otros 1000 años más, yo sé que la iglesia otra vez se volverá a levantar, porque siempre se vuelve a levantar. Ahorita es un estado triste, ahorita la iglesia da tristeza, no lo miento, no lo niego, da tristeza ver la condición, pero mi esperanza es que cuando menos piense, Dios va a volver a visitar su iglesia y la va a volver a levantar, la va a volver a animar, la va a volver a avivar. ¿Por qué lo sé? Porque tengo esa confianza, porque Dios es fiel, porque Dios es fiel, y como Él es fiel, Él me va a confirmar, Él va a guardar, sostener, Él va a levantar a la iglesia una vez más. ¿Sí está entendiendo, amado hermano? Es Dios el que la vuelve a hacer, es Dios. Es Dios. ¿Sabe? Hubo un hombre, un profeta de Dios, se desanimó tanto se desanimó, porque este profeta miraba a todo el pueblo de Israel que habían dejado a Dios, y todos se habían ido con los profetas, con los ídolos de las naciones, con los Baales. El pueblo estaba en una condición triste. Entonces este profeta le viene y le dice a Dios estas palabras. Escuchen, las Primera de Reyes 19:10. Le dice este profeta a Dios: ay, Dios, desanimado, desalentado, le dice: los hijos de Israel, tu pueblo, dejaron tu pacto, han derribado tus altares y mataron a espada a todos tus profetas. Solo yo he quedado. O sea, Señor, mira la condición de tu pueblo. Todos están tristes, apagados, tienen hambre. Míralos. Nadie quedó. Todos te dejaron. Solo yo, Señor. Y Dios le tiene que recordar a este profeta. Primera de Reyes 19:18. Elías, te equivocas. Yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, y cuyas bocas no lo besarán. Elías, estás equivocado. Tú no eres el único. Todavía tengo un pueblo en la tierra que todavía me es fiel, que todavía me honra. Yo guardo un pueblo. Y le dice la cantidad: son 7,000 que yo sostengo, son 7,000 que yo guardo, son 7,000 que yo confirmo. Elías, por favor, entiende que en el pueblo, mientras yo no venga, siempre habrá un remanente que me adora, que me sirve. Siempre habrá un remanente. O sea, Elías, no te dejes llevar por lo que estás viendo. Entre el pueblo hay hombres y mujeres fieles a Dios. No mires a los que no son. Mira que hay hombres y mujeres que yo guardo, que yo sostengo, porque Dios es fiel a quienes, a los que Él llama. A los que Él llama, Él los guarda, Él los sostiene. Él es el que nos está constantemente animando. Él es el que hermanos, ¿sabe cómo soy yo? Les voy a decir cómo soy yo. Un día tengo entusiasmo, otro día no tengo. Un día tengo ánimo y otro día no tengo. Soy tan inestable. Entonces no estoy aquí por Juan, estoy aquí porque Dios es fiel, porque Dios es fiel a los que Él llama. Él los confirmará. ¿Sabe que lo que la Biblia enseña que el que comenzó la obra, el que comienza la obra, es el que la perfecciona hasta el día? Es Dios. ¿Sabe lo que estoy entendiendo? Es que es Dios el que es fiel a su pueblo. Él es el que me perfecciona. Él es el que me alienta, Él es el que me está puliendo. Él es el que se va a asegurar que este hombre frágil, débil, este hombre que es muy inestable, un día sea hallado irreprensible. Él lo hará, Él. Por eso es que siguen aquí ustedes, porque Dios es. ¿Sí está entendiendo, mi amado? Pablo está diciendo: Corintios, mi confianza no está en ustedes. Corintios, así como los veo, ustedes me desaniman, Corintios. Corintios, ustedes me desaniman, me desalientan. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo no cambian? Corintios, ustedes me desaniman. Le está diciendo eso a ellos, yo no a ustedes. Ellos, él a ellos, me desaniman. Pelos tan apagados, tan que no quieren, después de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, y me desaniman. Pero
Mi confianza no está en ustedes. Hasta yo mismo me desanimo con mis propias luchas. Hasta yo mismo con mis propias batallas y tentaciones. Hasta yo mismo con mi propia batalla que tengo. Y después, aparte de eso, mis problemas que tengo, mis dificultades que tengo. O sea, tanto que veo, me desanima, me desalienta. Pero mi confianza no está en ustedes. Mi confianza no está ni en mí mismo. Mi confianza está en Dios. Y una cosa sé de Dios, que Dios es fiel. El que los llamó a ustedes. Y como Él los llamó a ustedes, Él es el que tiene que trabajar con ustedes. Él es. Yo debo estar de mi parte, les predicaré, les enseñaré. Pero el que tiene que trabajar con ustedes es Dios. Él. O sea, Señor, te los entrego. Yo no los puedo cambiar. Yo no los puedo transformar. Yo solamente puedo enseñarles y orar por ellos. Pero al final del día, estos te pertenecen a ti. Haga lo mismo con sus hijos. Haga lo mismo con su esposa, con su esposo. Diga, Señor, te lo entrego. Trata tú con él. Y Dios, que es fiel, Él lo llamará. Y cuando Él lo llama, lo vas a ver así, mira, con las manos en alto. La vas a ver con las manos en alto. Lo vas a ver adorando al Señor. Lo vas a ver sirviendo a Dios. Ese que hoy te causa tantos dolores y problemas, un día lo vas a ver con las manos en alto. Lo vas a ver sirviéndole a Dios. Pero solamente recuérdate hoy en este día, Dios es fiel. Él los llamará. Él los confirmará. Póngase sobre sus pies, por favor, en esta mañana. ¿En qué se basa mi confianza? ¿En qué se basa nuestra confianza? ¿En mí mismo? ¿En la iglesia? La base de mi confianza es que Dios es fiel.